Hola, ¿cómo están? Soy Héctor de Dojo MX. Este es un video que tenía pendiente desde hace bastantes semanas que quería hacer con ustedes y es un tema que dejamos justamente así a la mitad y es el tema de cómo implementar una estructura de datos que se comporte como un LRU o un Last Recently Used Cache, que muchas veces en entrevistas o en algunos problemitas de diseño se les va a poner, pero también es una parte interesante trabajar sobre estructuras de datos y entender cómo funcionan. Entonces, les voy a poner en la descripción y a lo mejor como una tarjeta por aquí el video anterior y cómo estuve batallando con una implementación, digamos que ingenua o una implementación poco eficiente en Python y vean el tiempo que se hizo. Justamente sobre ese tema voy a retomar un poquito la presentación y les voy a enseñar todas las soluciones que hice de este problema en diferentes lenguajes. Algo que coincidió con que este problema me llamara la atención porque en realidad no lo estoy ocupando para nada, nada laboral o nada profesional. Algo que coincidió fue que pues estoy aprendiendo Rust y entonces lo quise hacer en Rust y me topé con un montón de problemas. Justo fue lo que les platiqué en el video pasado. Ya sé Go, pero tampoco tenía mucho tiempo de practicarlo, es decir, tiene rato que no hacía nada profesional en él y entonces me puse a hacer cosas con él. Bueno, más bien me puse a hacer este ejercicio también con Go, después de retomar la sintaxis un poquito y de acordarme de cómo se usa. Entonces, les voy a enseñar las soluciones y me he llevado varias lecciones de la implementación de esta estructura de datos. Entonces, denme un segundito para compartirles y ahí está. Entonces, para los que son nuevos en esto, o más bien no sepan cómo funciona, es básicamente como si fuera un mapa o un diccionario de casi cualquier otro lenguaje. Eso es un caché, así puedes pensar en un caché. La diferencia es que su interfaz tiene una capacidad. Declaras desde el principio una capacidad y declaras dos funciones como si fuera un mapa o un diccionario, el get y el put. En este caso te están pidiendo en LeetCode, te están pidiendo que sean enteros. Y lo que tiene de especial esta estructura de datos es que siempre que te pases de la capacidad, va a eliminar una llave para poder meter la llave que le estás pidiendo, sobre todo en el put. ¿Cómo va a decidir qué llave tiene que eliminar? Pues justamente de ahí viene su nombre. El último que usaste, o más bien el menos frecuente, o más bien el menos reciente de uso, es el que va a eliminar. Por eso es el usado menos recientemente, es el que va a quitar. Esa llave va a quitar. Y de eso trata todo el problema. La implementación sencilla que hicimos en Python, o que ya les enseñé en Python, se las voy a enseñar por aquí en mis submissions. Es una implementación que tarda 8 segundos en resolver bueno, está el promedio entre 7 y 8 segundos en resolver el problema. Y espero que se alcance a ver bien. La solución es bastante básica. Básicamente la definición no hace nada más que declarar la capacidad, un diccionario vacío, una lista vacía que se va a usar como el elemento que va a decidir el orden de las cosas y se van a mover cada vez que se usen, es decir, que se haga un get, un put, y una capacidad actual que va a llevar la cuenta de cuántos elementos hay y cuando la rebasemos justamente o cuando lleguemos al límite va a decir, este va a ser el disparador que va a decir que se quite una llave, ¿no? El get, aquí lo tenemos con un poquito de comentarios. El get lo que hace es obtener el valor. Si no tienes el valor, te devuelve -1 como te pide el problema. Y cada vez que obtienes el valor, es decir, que se usó, se hace básicamente esto. Y quiero que pongan atención aquí los que conocen de Python. Se hace un completado de listas, que básicamente lo que estoy haciendo es filtrar. Esta parte de aquí es un filtro. Entonces le estoy diciendo que quite la llave que sí encontró, la quite de elementos. Supongamos que tenemos 8, 9 y 7, que son nuestros elementos. Y nos pidieron un 9. Lo que va a hacer este filtro es quitar ese 9 para que justamente no esté repetido, porque esa repetición nos puede dar problemas a la hora de decidir cuándo quitar, o más bien qué elemento quitar. Lo quitamos con este filtro y después lo ponemos al final con este append de aquí. Y esa es básicamente la operación cuando actualizamos o más bien cuando traemos un elemento, se actualiza nuestro orden de la cola.
para decidir cuál vamos a quitar, vamos a quitar el de este enfrente, siempre vamos a quitar este. Si por alguna cosa rebasamos la capacidad, quitamos el de enfrente y entonces ya tenemos espacio para meter otro elemento por atrás de la cola. Entonces, esa es la implementación sencilla. Y esta parte, bueno, el problema te está diciendo que espera que la solución, que tanto get como put sean, dice aquí, sean constantes. Esa es la parte interesante del problema, porque como ven, la implementación que no cumple con esto es muy sencilla. Tanto el get como el put deben ser constantes. Pero la primera lección que me llevé de este problema es que esta implementación que toma 7 segundos, esta implementación que les enseñé aquí en mis submissions, que les enseñé que toma 7 segundos, en realidad puede ser mejorada con un solo cambio en la línea en una línea, y ahorita se los voy a enseñar. Entonces, este filtro que está aquí, piensen en lo que está haciendo para los que conocen Python. Para los que no conocen Python, el completado de listas es una forma muy natural, digamos, de hacer filtros en listas o de crear nuevas listas. Y ese es el punto importante. Aquí estamos copiando elementos en la memoria y estamos creando una nueva lista cada vez que se hace este filtro. Cuando la lista es muy grande, la operación es muy costosa en primera. Y en segunda, este tipo de operaciones te obligan a recorrer toda la lista siempre, porque no es como que puedas detener en algún momento el recorrido de la lista. Entonces le estoy diciendo que tome cada elemento de la lista que está en queue solamente, bueno, y que lo ponga solamente si cumple con esta condición que no sea la llave que estamos buscando. Entonces este filtro es muy costoso y justamente eso es lo que marca la diferencia entre esta solución y la siguiente, que es exactamente igual, pero cambia solamente una línea. Fíjense en la línea que cambia. En vez de hacer este filtro, utilizo una función de las listas de Python que se llama remove. Este cambio hace que la solución sea mucho más rápida y de hecho tarde en promedio 1.8 segundos o 1.7, menos de 2 segundos en pocas palabras. Entonces con este simple cambio se hace que la solución sea 4 veces más rápida, por lo menos para las pruebas de LeetCode, que lo que hacen es estresar tu solución para ver si funciona más o menos como quieren, ¿no? Entonces esta solución es mucho mejor que la anterior, no siendo mucho más difícil de implementar, sino solamente conociendo un poquito más lo que hacen las funciones de Python. La gran diferencia entre este filtro y el filtro que hicimos anteriormente con el list comprehension es que remove no recorre toda la lista necesariamente en primera. En segunda hace el cambio, digamos que inline, no crea un nuevo elemento, sino que inline quita, o más bien en el mismo espacio de memoria quita esa llave o más bien ese elemento de la lista y te queda tu lista simplemente modificada. Digamos que tu lista la trata como un elemento mutable, lo quita y sin copiar nada te deja, te deja la nueva lista ahí. ¿Por qué dijimos que remove no recorre toda la lista? Porque remove solamente quita el primer elemento que encuentre que tú le pediste. Es decir, si está repetido el 9 en este caso, lo que va a hacer es solamente quitar el primero. Pero según nuestro problema no tendríamos por qué tener un número repetido porque es una llave que se va moviendo según cómo se vayan usando. Entonces remove es la función perfecta para esto y no requeríamos un filtro, digamos que full-fledged o completo, sino con remove era suficiente. Esto hizo que la solución fuera mucho más rápida y que fuera al mismo tiempo sencilla de implementar. Entonces esta es la solución, digamos que tonta en Python. Ahora les voy a enseñar la solución ahora sí correcta, o la solución que sí cumple con los estándares que LeetCode está pidiendo. Y esta es la implementación, más o menos, o más bien esta es la idea de la implementación. Entonces, un LRU caché tiene principalmente dos elementos de datos. Tiene primeramente la lista o más bien tu estructura de datos en los que vas a guardar tus elementos. Pero el secreto de esta lista es que no va a guardar, o más bien de este hash map,
no es que vaya a guardar directamente tus valores que le vas a pedir, sino va a guardar referencias a nodos de una segunda estructura de datos, que es una lista doblemente ligada. ¿Qué especialidad tienen estos dos elementos? Acuérdate que el hash map tiene como promedio de get y de put, o sea, de tanto traer como para poner, tiene como promedio complejidad constante, porque esa es la especialidad de los hash maps, ¿no? De los diccionarios de casi todos los lenguajes. Ponen igual y traen en tiempo constante. Pero, ¿cómo le hacemos justamente para mantener un orden sin que tengamos que buscar en una lista como lo estábamos haciendo en el problema pasado? Ese es el punto de la lista ligada, justamente. La lista doblemente ligada lo que te permite es hacer un swap de elementos, es decir, mover un elemento desde cualquier punto de la lista, si tiene su referencia, al principio o al final, sin que te cueste recorrer toda la lista. Entonces vamos a poner un ejemplo. Te piden el elemento 7 y recuerda que en tu hash map no tienes el entero directamente, tienes la llave 7 y luego tienes una referencia como valor, una referencia a un nodo de la lista doblemente ligada que es esta. Entonces tienes tu referencia a la memoria, eso es lo importante. Entonces, como ya lo tenemos aquí, lo que necesitamos es, si lo queremos mover al principio justamente, lo único que tenemos que hacer es actualizar este tail, actualizar puntero, este puntero y actualizar el head. Y todo el tiempo esas mismas 5 operaciones. Recuerden que el tiempo constante, el tiempo ON, O1, perdón, no se refiere literalmente a que sea una operación. Se refiere a que el número de operaciones es constante independientemente del número de elementos que tenga tu estructura de datos. Eso es lo importante. Pueden ser, claro, no un número muy grande, ¿no? Pero pueden ser 100 operaciones, pero sigue siendo constante si ese número no crece o no se modifica dependiendo del tamaño de tu estructura de base de datos. Entonces, cuando te piden un elemento, siempre tienes que hacer esas operaciones. Te piden, por ejemplo, la llave 5. Entonces, el hash map te devuelve la referencia al nodo con una complejidad constante, o constante por lo menos en promedio, que es lo que te pide el problema. Y entonces te va a devolver esta referencia. Si lo tienes que mover para algún lado de la lista, tienes que hacer siempre las mismas operaciones. Si está en el head, actualizar el head. Bueno, actualizar la referencia a tu nodo siguiente, actualizar la referencia de tu nodo siguiente hacia ti. Y básicamente esas operaciones son entre 3 y 5 operaciones, pero es constante lo que tienes que hacer. Entonces, esa es la idea de implementación. Si tienen alguna duda de cómo hacerlo, podemos hacer una explicación un poquito más extensa, pero ese es el truco para que toda la estructura de datos se comporte con una complejidad constante, tanto en el get como en el put. Y aquí lo importante es complejidad constante promedio, porque el hash map no tiene complejidad constante, digamos que absoluta. En el peor de los casos, cuando un hash map se tiene que expandir, tiene que hacer más operaciones, pero como eso no sucede constantemente, su complejidad promedio es constante. Entonces, esa es la idea de la implementación. Les voy a enseñar directamente la implementación, digamos que decente en Python. Déjenme buscarla. Y me parece que es esta. Aquí está. Entonces, la implementación ya de esa idea en Python requiere que creemos varias estructuras de datos o varias clases que cumplan con lo que acabamos de decir. Primeramente tenemos la clase nodo, que es este dibujo que vimos aquí, es uno de estos. Tiene una llave, tiene un valor y tiene un apuntador hacia el nodo previo y un apuntador hacia el nodo siguiente. Luego tenemos una lista doblemente ligada que me gustó llamarle double-ended queue, es decir, una cola que tiene dos terminaciones, el head y el tail, que es justamente como lo ilustré aquí. Este double-ended queue tiene la característica de que obtener tanto el primer como el último valor te cuestan una sola operación, y aparte mover sus nodos te cuesta complejidad constante, a menos que tengas que buscar el nodo. Eso sí, ahí no te va a costar constante, pero si tienes una referencia a un nodo ya, moverlo te cuesta
un tiempo constante. Entonces, básicamente, el double-ended queue tiene como características el head, el tail, que son estos dos que les enseñé aquí, el head y el tail. Y luego tiene operaciones que específicamente en este problema vamos a usar. No tiene todas las operaciones de un double-ended queue, pero tiene solamente las que vamos a usar. Queremos mover un nodo hacia el frente cuando justamente fue recientemente usado o fue el último que se usó, lo queremos mover hacia enfrente. Y lo que tenemos que hacer es eh, actualizar. Si es el único nodo, esta pregunta básica es, si es el único nodo, tanto su head como su tail son este nodo. Si no, tienes que mover la cabeza justamente. Tienes que decirle que el nodo previo a la cabeza actual es el nodo nuevo que vas a empujar ahí. El nodo siguiente de tu nodo actual, de tu nodo que vas a empujar es la antigua cabeza, por eso es el self head. Y la cabeza actual del double-ended queue es entonces el nodo actual, ¿no? Esa es básicamente la operación. Luego, eso es empujar un nuevo nodo. Hagan de cuenta que se acaba de crear un nuevo nodo con una operación put y eso es ponerlo en el frente. Luego, la siguiente operación que se ocupa es mover un nodo hacia el frente. Digamos que alguien está consultando un nodo de estos, te estás consultando este 6 y entonces lo que quieres hacer es, o más bien lo que necesitas hacer es moverlo hacia enfrente para decir que fue recientemente utilizado, entonces lo mueves para acá y actualizas todos estos operadores o todos estos apuntadores más bien. Entonces, eso es lo que hace esta operación, mueve hacia enfrente un nodo que ya existe. Mm, Hay que hacer varias revisiones y eso es justo la parte que me costó más trabajo, hacer varias revisiones de varios casos, ¿no? Primeramente, si el nodo ya es la cabeza, por pura casualidad que se use dos veces seguidas, por ejemplo, en el LRU, entonces lo que va a pasar es que no vas a hacer nada, porque ya estás enfrente, ¿no? La siguiente revisión es, tienes que actualizar el nodo previo. El nodo previo, bueno, aquí sí, como ya sabemos que no es la cabeza, ya sabemos que necesariamente tiene un nodo previo. Entonces, con toda seguridad podemos hacer que el nodo previo, su siguiente nodo no sea este, sino el que le sigue a este. Aquí como estamos en Python, no importa si esto es nulo, no te va a dar ningún tipo de problema, simplemente te va a actualizar a none, ¿no? Si el nodo no es el último, es decir, si no estamos, estamos en un nodo de en medio, es decir, si no es la cola, también podremos haber hecho aquí una comparación con la cola, si no es igualito a la cola. Entonces, sabemos que tiene un nodo siguiente y entonces actualizamos el apuntador del nodo siguiente previo al nodo previo que este nodo tenía, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que lo que estamos haciendo es justamente, ya sabemos que no es la cabeza, entonces tiene un nodo siguiente. Este nodo siguiente lo estamos apuntando su previo hacia este, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en esa operación. Y luego, si es la cola justamente, lo único que hacemos es actualizar la cola al nodo previo a este. Y bueno, eh, como la cabeza no tiene nodo previo, decimos que el nodo previo de este nodo que estamos moviendo no es ninguno. Y luego hacemos como si lo empujáramos hacia enfrente, ¿no? Digamos que limpiamos todo primero en la cola, como que lo sacamos y luego lo empujamos hacia enfrente como si fuera un nodo nuevo, realizando todas las operaciones igualito que acá. Bueno, el pop back, que es una de las cosas más importantes, justamente es cuando ya decidimos sacar un nodo, porque estamos llenos, digamos, en nuestro LRU, tenemos que sacar un elemento. ¿Cómo decidimos cuál sacar? Pues justamente le decimos a nuestra cola, le decimos, dame el último nodo que se usó, que es el último que va a estar en la cola. Y esto es igual a una serie de comparaciones. Básicamente hay que checar por dos cosas. Si el nodo que tenemos es el único, tenemos que reemplazar tanto tail como head. En el caso de que nos hayan pedido
un LRU con un solo elemento, por ejemplo, eso se tiene que hacer. Y también si está vacío tenemos que devolver nada, que también puede darse el caso. Y básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que sacar ese elemento y devolverlo para saber qué elemento es el que vamos a borrar. Y luego, ahora sí, estas dos estructuras digamos que son de apoyo. Y ahora sí, aquí está la estructura del LRU caché o la clase del LRU caché. Tiene lo mismo que el anterior, tiene una capacidad, tiene un caché que es el diccionario. Aquí está el cambio. Nuestra cola no es una lista normal, es este deck que acabamos de crear. Y aquí directamente no estamos usando el nodo porque justamente lo que usa el nodo es la lista deque. Y finalmente lo que tenemos aquí es las operaciones. Entonces las operaciones son estas que ya les conté, ¿no? El put se encarga de poner primeramente el nodo. Más bien, primeramente ve si es una actualización. Si es una actualización, tiene que justamente actualizar el valor en primera y en segunda mover hacia enfrente en la cola el, el nodo que acabamos de crear. Y vean lo que estamos insertando en la cola justamente. O lo que estamos insertando también aquí en el caché. En el caché estamos poniendo nodos completos, no estamos poniendo solamente los enteros. Esa es la parte interesante del problema. Cuando lo pedimos justamente como en el get aquí, justamente node self cache get que estamos pidiendo, acuérdense que lo que nos está devolviendo es un nodo, no nos está devolviendo un valor. Para devolver el valor tenemos que hacer node.value, es decir, sacarle el valor al nodo, pero también esto nos permite justamente de manera sencilla usar la cola. Esta solución, que fue bastante más, digamos, que talachuda o más trabajosa que la anterior, eh, lo que hizo fue mejorar el tiempo de Python en por lo menos 4 veces, ¿no? Son 532 milisegundos. Sin duda una solución que valió la pena, sobre todo si es muy importante que, que haya un buen comportamiento de tu caché en esto, ¿no? Probablemente ya hay bibliotecas implementadas con esto, pero es un buen ejercicio para entender cómo funcionan. El siguiente ejercicio que yo voy a hacer creo que tiene que ver con una estructura de datos que usa este LRU, que se llama el Least Frequently Used Cache. O sea, en vez del menos recientemente usado, va a ser el menos frecuentemente usado. Es decir, va a llevar la cuenta de cuántas veces se usa y ese va a ser el que se va a eliminar. Pero bueno, esta es la solución en Python. La solución que están viendo aquí aquí a la derecha, que es la última que tengo, es la solución de Go. Les digo que retomé Go porque traigo la idea de hacer unos proyectos con Go o con Rust y se parece muchísimo a la de Python. La única cosa que cambia básicamente es que en Go no hay clases, sino hay estructuras de datos y si puedes asociar funciones a ellos que se parecen mucho como si fueran objetos, ¿no? Y la otra cosa es que en Go los punteros se manejan explícitamente. Si algo es un puntero tienes que decirlo en pocas palabras. Pero la estructura es muy, muy similar. O sea, de hecho, me sentí casi, casi siendo Python. ¿Qué pasó con la solución de Go? De hecho, a mí me parece que quedó un poquito más bonita la implementación en Go, pero en realidad son muy parecidas. ¿Qué pasó con la solución en Go? La solución en Go fue casi igual de rápida que la de Python. Más bien fue más rápida que la de Python. Mm, no sé si estoy haciendo o estoy evitando usar algo mal. Ahí me gustaría compartirla para ver si alguien le echa un ojito. Pero la verdad es que no tuvo mucha más diferencia no tuvo gran diferencia con la de Python en velocidad. Eso me sorprendió un poquito porque yo esperaría que Go fuera mucho más rápido que Python, pero a lo mejor por el tipo de problema no hay tanta ganancia. Entonces así sucedió con la solución de Go. También la puedo compartir en GitHub si alguien la quiere ver, pero es básicamente la misma idea. Y bueno, hasta aquí llegó la de Go. Ahora quiero enseñar de la que sí estoy orgulloso, que es la de Rust. Y más que por cómo quedó, estoy orgulloso de por el trabajo que me costó, porque me costó estudiar bastantes cosas, sobre todo que todavía sigo aprendiendo Rust. Entonces, la de Rust
aquí voy a empezar a explicar los problemas. Hacer este tipo de cosas en Rust, por su modelo de memoria o modelo de manejo de memoria, es un gran problema. Porque una de las cosas importantes de Rust es que haya alguien que sea dueño de la memoria o de ese puntero a la memoria o de ese espacio de memoria. Entonces, normalmente y en los programas comunes o en el 80% de los casos, te basta con que un solo elemento de tu código sea dueño de un espacio de la memoria. Pero como ven aquí, por ejemplo, si les preguntara ¿qué, quién es el dueño de este espacio de memoria, quién lo está usando, hay por lo menos en los nodos 3 referencias a cada uno de los nodos estos que existen, ¿no? Este, por ejemplo, tiene la referencia del head, tiene la referencia desde el hash map y tiene la referencia de regreso de su nodo siguiente. Este nodo lo mismo, tiene la referencia de su nodo anterior, tiene la referencia de su nodo siguiente y tiene una referencia desde el hash map. Esto en hacer este tipo de manejo de memoria en Rust es un pecado mortal, porque lo que ellos buscan justamente es que la memoria le pertenezca a un solo elemento de tu programa. Y de esa manera justamente pueden, o sea, le pertenece a un solo elemento en un momento, ¿no? Eso es lo que pasa con las funciones, por ejemplo. Si tú le pasas un valor a una función, se llama digamos que la operación básica es mover ese valor. Lo que estás haciendo es mover ese valor ahora le pertenece a la función que se lo pasaste. A menos que hagas una operación especial que se llama el borrowing. Se lo estás prestando con el objetivo de que cuando termine la función te devuelva ese valor. Pero digamos que en Rust normal no hay ningún momento en el que puedan existir dos referencias al mismo espacio de memoria por dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, ese problema me costó muchísimo entenderlo en primera y segunda resolverlo ya en el código de Rust. ¿Se puede hacer esto que estamos haciendo? Sí, pero se tiene que hacer con elementos especiales del lenguaje. Entonces, aquí es donde entra la implementación supermarciana que quedó en Rust. Se usan dos cosas justamente para hacer lo que les dije de crear varias referencias a un mismo espacio de memoria. Se usa un elemento que se llama Reference Counting o RC, pero eso solamente para crear referencias inmutables. En Rust por default las referencias son inmutables o cuando creas algo por default es inmutable. Entonces, claro que vas a poder crear referencias con esto, pero no vas a poder modificarlas. Y una de las cosas esenciales para el problema es que se modifiquen las referencias entre esos nodos. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Entonces necesitamos usar otro elemento especial que se llama el ref cell. El ref cell te ayuda a envolver estas referencias para que sean mutables, para que puedas hacer esa mutabilidad. Y entonces lo que se veía muy sencillo en Python y en Go es un infierno en Rust, ¿no? Lo que tienes que hacer primeramente es, en Rust no existen los nulos, y como estas referencias de los nodos pueden existir o pueden no existir, primeramente tienes que hacerlo explícito, tienes que decir que esto es opcional. Puedes tener referencia al nodo previo o puedes no tenerla y lo haces con una con un tipo de dato que es opcional, ¿no? Esa es la primera cosa que le estoy diciendo. Luego le vas a decir que esta referencia a este nodo es una referencia contada, es decir, puedes tener varias referencias y vas a tener que hacer operaciones especiales cada vez que las uses. Y luego le vas a decir que eso está envuelto en un ref cell con que le estás diciendo que puede ser mutable. Y luego, pues está diciendo que pues esta referencia es al mismo tipo de dato, ¿no? A la misma estructura. Por eso está aquí el self. Entonces de aquí ya se empezó a complicar el asunto. Después, ahora sí, igualito que Go, puedes crear estructuras y luego puedes declarar funciones asociadas con esas estructuras. La creación de un nuevo nodo es muy sencilla, eh, pero ya cuando empezamos con la estructura de datos doblemente ligada, ya se empieza a poner feo el problema, ¿no? Rust, perdón, tiene una estructura de datos, ya que es una lista doblemente ligada,
pero que para este problema no se puede usar justamente porque no puedes mantener referencias a los nodos, que es lo que nos interesaba. Parte de lo que hace difícil este problema en Rust es que tienes que mantener referencias al nodo directamente. Y esta estructura de datos que se llama el vec_dike no te permite, no te da las referencias a esos nodos. De hecho, te acepta los valores que tú le pidas, pero tú no puedes guardar una referencia a esos nodos, que es lo que nos interesa. Pero bueno, eh, lo mismo con el double linked list. Y las operaciones son exactamente las mismas en los tres lenguajes. Lo que cambia es la manera de hacerlas. De hecho, no, o sea, no hay una línea extra que se haga algo especial por ser Rust o algo así, ¿no? Lo que cambia es cómo haces o más bien, justamente la forma en la que haces esas operaciones, ¿no? Entonces, vean esta monstruosidad, ¿no? Para crear un nuevo nodo aquí, tienes que hacer una nueva referencia, tienes que hacer una nueva celda de referencia, tienes que crear un nuevo nodo y envolver, digamos que envolverlo, ¿no? Para hacer el movimiento hacia enfrente, ¿qué es lo que haces? Pues justamente usas las funciones especiales de estas referencias. Por ejemplo, este borrow mood es es justamente lo que el RefCell te permite hacer. Te permite tomar esta referencia de manera mutable para poder modificar uno de sus campos, el campo pref, ¿no? Y luego este SOM que están viendo aquí es envolver tus nodos, digamos, en el tipo de data opcional que vimos aquí arriba, ¿no? En el option tal cosa, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo. Lo que me costó muchísimo trabajo fue entender esta parte de cuándo hacer borrow mood, cuándo desenvolver y todo este tipo de cosas, ¿no? Mm, Me apoyé bastante en una implementación de un eh, de una lista doblemente ligada que hay por ahí en internet. A lo mejor pongo la referencia aquí abajo, pero de todos modos no era la misma implementación porque el problema no es exactamente no es exactamente una lista doblemente ligada común, digamos. Es algo que te tiene que devolver referencias y puede recibir referencias para mover sus elementos, que es lo importante. Digamos que una lista doblemente ligada común es como la de la biblioteca estándar de Rust, que recibe un elemento, lo busca y entonces lo mueve. Este no, este requiere recibir una referencia como aquí para mover algo hacia enfrente, requiere recibir una referencia a un nodo y entonces hacer sus operaciones, ¿no? Entonces, mm, eso es básicamente lo que se tuvo que hacer. Si lo ven mucho más verboso es justamente por la parte de su sistema de memoria, de pedir prestado incluso para hacerlo mutable. Y finalmente, pues ya queda la parte del caché, que son exactamente las mismas operaciones que antes, ¿no? Entonces, quedó más verboso, se ve más feo, pero creo que aquí viene la parte interesante, que es por lo menos 20 veces más rápido que lo más rápido que se pudo en Python, ¿no? Bueno, no es cierto, es 5 veces más rápido que lo más rápido que se pudo en Python y que tal vez si vas a hacer algo que se va a usar muchas veces, probablemente vale la pena quebrarte la cabeza en la implementación de este tipo de cosas, ¿no? Creo que no siempre se hará así en Rust. Justamente este es un caso con el que su sistema de memoria no se lleva muy bien, por lo que les conté de las referencias. Pero también creo que aprendiendo a manejar esto y entendiendo ya como intuitivamente cómo Rust maneja la memoria y cuando tienes que hacer este tipo de maromas, creo que va a ser mucho más fácil implementarlo y te va a tomar mucho menos tiempo. Pero bueno, espero poder subir estas 3 soluciones en un repositorio de GitHub y pasárselos para que le echen un ojito. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que les hayan servido esta solución y voy a seguir practicando con este tipo de cosas porque me divierten bastante. Pero bueno, espero sus comentarios si les gustó este tipo de contenido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.